¿Se pueden hacer motion graphics con DaVinci Resolve? La respuesta, como siempre, aquí, en Creatubers. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo aquí viendo las estrellas gracias a un empaste que me hicieron en una muela y que me está haciendo vivir uno de los momentos más divertidos de mi vida. DaVinci Resolve, como seguramente ya sabes, es un potentísimo programa para hacer edición y postproducción audiovisual hasta llevarlo al nivel que quieras. De hecho, dispone de un módulo entero llamado Fusion que te permite hacer efectos visuales y también animaciones en 3D y 2D. Por cierto, importante, ya estamos en la versión 17.2 de DaVinci Resolve, que trae algunas novedades muy jugosas que te desgrano en una lección extra que tienes en el curso de DaVinci Resolve que tienes en la web de Creatubers. ¿Y qué son los motion graphics? Pues son gráficos en movimiento que habitualmente se refieren en concreto a animaciones hechas en 2D. Sí, esas animaciones tan despampanantes, llenas de motion blurs y keyframes con deliciosas aceleraciones y deceleraciones que seguramente has visto que se pueden hacer con After Effects. Webs como VideoHive o Motion Array están repletas de verdaderas obras de arte que puedes reciclar y editar para tus proyectos. Una de las preguntas que más me habéis hecho respecto a DaVinci Resolve es: ¿se pueden hacer motion graphics dentro de Fusion? ¿Se pueden hacer animaciones en 2D dentro de Fusion? Respuesta corta: sí, claro, por supuesto que se puede. Faltaría más. Respuesta larga: sí, claro, por supuesto que se puede. Faltaría más. Pero hay algunos matices que tienes que tener en cuenta, sobre todo si vienes de After Effects. Son matices que vamos a desgranar en este vídeo y además me va a servir para explicarte cómo puedes hacer motion graphics sencillos con Fusion dentro de DaVinci Resolve. En primer lugar, debes saber que la arquitectura de trabajo de Fusion es diametralmente opuesta a la de After Effects. Mientras que en After Effects trabajamos sobre todo con composiciones y con capas, a las que podemos añadir los keyframes, los movimientos, los fotogramas clave para los movimientos, etcétera, etcétera. En Fusion trabajamos con nodos. ¿Y es mejor el sistema de nodos que el sistema de capas? Pues sobre todo al principio puede resultar bastante árido, bastante difícil y contraintuitivo trabajar con el sistema de nodos. Esto quiere decir que si sobre todo estamos con composiciones muy sencillas, que tengan una complejidad mínima, seguramente te va a cundir menos trabajarlas con Fusion que trabajarlas con After Effects. Pero en el momento en el que tienes que escalar el trabajo, tienes que complicar el trabajo, tienes que añadirle más elementos a tus composiciones, seguramente te va a resultar mucho más visual trabajar con Fusion que trabajar con After Effects. ¿Y por qué digo que te cundiría menos? Pues por algunos pequeños detalles como el que vamos a ver en esta animación sencilla que vamos a hacer con un círculo. Vamos primeramente a crear una composición de Fusion para albergar nuestro círculo que se anima. Le damos aquí a botón derecho, nueva composición Fusion, y en este caso voy a dejar la duración por defecto de 5 segundos. Aunque tú podrías poner aquí la duración que quisieras. Ponemos aquí círculo y la frecuencia de imagen en este caso la vamos a dejar en 24 fotogramas por segundo, pero aquí tú podrías dejarlo como quisieras. Le damos aquí a crear y aquí tenemos nuestra flamante composición de Fusion que podemos importar simplemente arrastrando a la línea de tiempo. Por cierto, aprovecho para decirte que te puedes suscribir a Creatubers dándole a este botonazo que tienes aquí en la esquina si todavía no lo has hecho, para mantenerte al tanto de todo lo que se cueza aquí en este nuestro maravilloso canal sobre creatividad audiovisual y mucho más. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en Fusion y aquí nos aparece simplemente este nodo con un Media Out 1, la salida que vamos a tener con la composición que hayamos hecho. Pero básicamente el funcionamiento de Fusion se basa, al contrario que After Effects, en nodos. Los nodos se unen entre sí siguiendo una especie de flujo que a mí siempre me gusta comparar a un río, al flujo de un río. En esta barra de herramientas que vas a ver aquí, seguramente verás este elipse y dirás: ¡oh, qué guay! Pues simplemente importo una elipse y ya está, aquí la tengo. Aquí nos aparecen, fíjate, como una especie de circulitos, pero esto simplemente me dice en qué visor estoy de Fusion. Si queremos ponerlo en el visor de la derecha, le podemos dar al número 2, y aquí aparecería el circulito. Si por el contrario lo quiero ver en el visor de la izquierda, le damos a la tecla 1 y nos aparecerá aquí a la izquierda también. Si le damos otra vez a la tecla 2, solo se verá en el visor 1, y lo contrario, si le damos otra vez a la tecla 1 y le damos a la tecla 2 otra vez, nos aparecerá en el visor de la derecha. Pero con esto no voy a conseguir que se vea en la página de edición. La composición aquí está completamente vacía. No tenemos la elipse que hemos creado. ¿Por qué? Porque este nodo no está unido al Media Out 1. Si lo uniéramos aquí, simplemente arrastrando desde este cuadradito que tenemos aquí hasta esta flechita amarilla,
aquí nos aparecería ya en el Media Out 1 este círculo que hemos creado. Y entonces si nos vamos aquí a edición, nos aparecería aquí este maravilloso círculo. Bien, seguramente vienes de After Effects y dices, qué guay, ya está, ya he creado mi elipse y ahora simplemente lo que tengo que hacer es animarla. Como si tuviéramos una especie de reloj, pues simplemente en After Effects lo que hacíamos era aplicar un radial wipe para que fuera apareciendo de forma radial, de forma circular, este círculo en concreto. Ahora tenemos un círculo, pero podría ser un cuadrado, podría ser cualquier forma. Aquí tenemos una barra con las herramientas más recurrentes que podemos utilizar en Fusion, pero si pulsamos la combinación Control Espacio, nos aparecen aquí un montón más de herramientas que podemos aplicar en nuestras composiciones de Fusion. Vamos a buscar a ver si tuviéramos algún tipo de radial. Aquí no tenemos nada de wipe, aquí lo único que tenemos es un desenfoque radial. ¿Qué tendríamos que hacer para aplicar un giro radial desde el centro? A ver si lo tuviéramos en los controles. Aquí tampoco tenemos nada, ni en imagen ni en settings. Resulta que este no es el camino para animar un círculo con un barrido radial. Y por esto digo que en principio a veces podría no resultar lo intuitivo que quisiéramos Fusion. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, en lugar de crear una elipse, es crear una forma en 3D. Aquí la tenemos, una forma en 3D. Si le damos aquí a este circulito, lo veríamos aquí en 3D, o si le diéramos al número 2 o al número 1, lo veríamos en la izquierda o en la derecha, como ya hemos visto. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que estamos en un visor 3D. Esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es simplemente una forma plana que se vea en mi vídeo. Para esto, lo que tenemos son nodos de renderizar en 3D. Lo tenemos aquí, Renderer 3D. Si arrastramos esto y lo dejamos aquí en el árbol de nodos y unimos el nodo de Shape 3D a la flecha amarilla y este Renderer 3D al Media Out 1, si le damos aquí ahora al número 2, aparecería aquí nuestra forma en un plano bidimensional. Cuando estamos renderizando una imagen en 3D o una imagen en 2D, también podría ser, pero con efectos, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo básicamente es convertir una imagen con partículas, con elementos en 3D, etcétera, etcétera, en una imagen bidimensional, con 2 dimensiones nada más. Tendríamos un eje X y un eje Y, que son planos en 2D. Entonces lo que estamos haciendo aquí con el Renderer 3D es convertir cualquier forma en 3D en una forma en 2D. Pero es que yo no quiero tener un cuadrado, yo quiero tener un círculo. Pues podríamos irnos aquí a esfera. Ah, y aquí teníamos una esfera. Lo que pasa es que aquí tenemos una forma en 3D, que si nos vamos aquí, en el número 1, veríamos que es perfectamente en 3D. Si te lías con todo esto, no te preocupes porque en el curso de DaVinci Resolve te explico con mucho más detenimiento cómo se hacen composiciones en 3D con Fusion. Lo que pasa es que lo que queremos aquí es que se vea en el lado en el que queremos aplicar este giro radial. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a transformación y aquí en Rotation tenemos que darle 90 grados. Lo tenemos que girar 90 grados. Además, lo que tenemos que hacer aquí es que como esto está compuesto de polígonos, darle más polígonos para que no se note tanto. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es subir el número de subdivisiones que tiene, de polígonos que tiene. Aquí lo podríamos poner, por ejemplo, en 100, para que se vea como una forma mucho más plana. Y entonces, el ángulo aquí ahora, lo que podríamos hacer es cambiarlo. Alright. Aquí ya se parece más a lo que queríamos hacer en After Effects. Como aquí se ve demasiado grande, pues lo que podemos hacer aquí es escalarlo un poquito para que se vea un poquito más pequeño y se quede perfectamente dentro de los márgenes de nuestra composición. Volvemos a los controles. Si nos vamos aquí a ángulo, aquí tendríamos nuestro barrido radial que le podríamos aplicar a nuestra composición. Si quisiéramos hacer simplemente un círculo sin más, simplemente con la elipse estaríamos listos. Pero si lo que queremos hacer es un círculo como este, pues tendríamos que acudir a la forma 3D. Y no solo eso, sino que si yo quisiera tener, en lugar de un círculo como este, una circunferencia, simplemente, con su borde y ya está, tendríamos que cambiarlo, en lugar de esfera, por un toro. Y entonces aquí tendríamos que subir también las subdivisiones y también cambiar el radio y la sección para que sea más alto o más delgado. Entonces ahora aquí ya podría animar esta forma y ya está. ¿Que queremos darle un relleno completo? Cambiamos la sección para que se rellene perfectamente y entonces aquí tenemos que buscar una manera de que cuando yo cambie el ángulo no se vea este centro aquí. Entonces tenemos que dejarlo aquí en 1, el radio en 1 y la sección en 1 para que quede perfectamente como teníamos anteriormente con el círculo normal. Aquí ya lo que puedo hacer es dejarlo así, teníamos que jugar también con la transformación, dejarlo más pequeñito,
O, si yo quiero simplemente una circunferencia, aumentamos el radio, aumentamos la sección, lo dejamos una cosita así más o menos, y entonces ya con esto podríamos empezar a trabajar. Le damos aquí a escalar para dejarlo más pequeñito, y aquí teníamos ya los controles para cambiar el ángulo de nuestro círculo. Lo que voy a hacer ahora es generar un círculo que se vaya animando con este ángulo, y lo que voy a hacer es repetir la forma luego con una circunferencia. Para ello, ya que estoy en el torus, lo que voy a hacer es dejarlo con la sección en 1 y el radio en 1, y cambiaré la transformación y la sección la dejo en 1 también para que quede un círculo perfecto, y luego yo ya con el ángulo puedo animarlo aplicándole este barrido radial. Si nos vamos aquí a End, pues lo podríamos dejar en un primer fotograma así, vacío, y luego así al final. Para ello nos podemos ayudar de los maravillosos fotogramas clave. Yo lo que quiero hacer es jugar con el ángulo, con el fin del ángulo. Me voy al primer fotograma, lo dejamos a 0 por completo, y aquí lo que hago es decirle a Fusion que aquí quiero un fotograma clave, y lo marco aquí. Unos fotogramas más adelante, lo que quiero es que el fin esté al completo. Si yo le doy ahora aquí al inicio y le doy a reproducir con la barra espaciadora, se crea aquí nuestro círculo con este barrido radial. Aquí podríamos jugar también con la curva paramétrica para aplicar un efecto de aceleración y o deceleración en las animaciones que yo ponga con los fotogramas clave. Aquí tenemos los valores que yo he animado. En este caso, como no tenemos nada de Start Angle, pues lo puedo desmarcar, pero si yo me voy aquí a Zoom to Fit o pulso Control F, aquí vemos la progresión que tiene este keyframe que yo he añadido. Si yo ahora pincho aquí dentro y le doy a Control A, se me seleccionan los keyframes que yo había añadido, y entonces si pulso la tecla F, automáticamente se añade un spline. Esto se llama spline, es decir, una curva paramétrica para que se acelere poco a poco y decelere poco a poco también el movimiento de los keyframes. De forma que si yo ahora le doy a reproducir, ¿ves? Fíjate que ahora el movimiento es mucho más suave. De hecho, yo esto lo puedo exagerar. Podemos hacer una cosa mucho más bestia. Lo podemos dejar así, por ejemplo, y este por aquí, y fíjate ahora qué efecto tan interesante tiene. Y por último ya podemos hacer una cosa más bonita aún. Si pulsamos este Renderer 3D y nos vamos aquí a Settings, tenemos aquí una opción de Motion Blur. Es decir, podemos aplicarle un desenfoque de movimiento a nuestra animación. Ahora tiene esta calidad tan baja, pero que podemos subir para que se vea con mayor calidad. Podemos incluso dejarlo un poquito más sutil para que sea un poquito más pequeño el desenfoque de movimiento. Y ahora, si le damos a reproducir, obviamente se tiene que renderizar el movimiento y ya lo teníamos aquí. Pero, ¿qué pasa aquí ahora si yo quisiera duplicar esto con otra forma, con una circunferencia, como he indicado anteriormente? Este Media Out 1 obviamente se mantiene fijo, es único, pero lo que yo he cambiado ha sido esto, este Shape 3D y este Render 3D, de forma que si yo quisiera aplicar otro, lo que puedo hacer simplemente es duplicarlos, seleccionar estos nodos, Control C y Control V. Con esto estamos copiando y pegando. Entonces, aquí se nos genera otros nodos que yo voy a colocar aquí, y esto simplemente es una copia exactamente igual de lo que tenemos aquí en este círculo. Si le damos aquí a este Render 3D al número 2, vemos que aquí nos aparece exactamente el mismo círculo, pero yo lo que quiero es que esto tenga una forma de una circunferencia, que no sea un círculo relleno. Seleccionamos este Shape 3D, cambiamos el radio y cambiamos la sección. Vamos a dejarlo así, para que sea un círculo finito, un poquito más finito. Bueno, vamos a dejarlo así y ahora vamos a redimensionarlo porque se sale de los márgenes, con lo cual me voy aquí a escala y lo dejamos un poquito más pequeño. Vamos a cambiar también el color, vamos a dejarlo con un azul Creatures y le damos aquí a OK para que se vea aquí nuestra circunferencia. Y ahora, ¿qué podemos hacer para acumular capas, entre comillas, unas encima de otras en Fusion? Pues esto se hace mediante los nodos de mezcla. Lo tenemos aquí, nodos de mezcla, nodo Merge, pero yo lo puedo hacer automáticamente simplemente pulsando en el output, en la salida de este Renderer 3D, y uniéndolo al output del Renderer 3D original. Si soltamos aquí el ratón, aquí se genera un nodo de mezcla, y si yo selecciono aquí el Media Out 1 y le damos al número 2, pues aquí nos aparecerían los dos círculos. Yo lo que quiero ahora es que esta circunferencia quede dentro del círculo, con lo cual me voy aquí al nodo de Shape 3D 1.1, lo dejamos un poquito más pequeñico, y ahora lo que puedo hacer es que la animación no quede exactamente al unísono como este círculo, para que empiece un poquito antes la animación de la circunferencia. Vamos aquí un poquito más grande,
para que se vea un poquito antes. Esto lo podemos hacer con el panel que tenemos aquí de fotogramas clave. Y aquí tenemos los dos keyframes que yo había colocado. Si yo me voy aquí a este desplegable, vemos que tenemos aquí Start Angle y End Angle. Si yo pincho aquí en End Angle y luego muevo los fotogramas, los dos fotogramas podría retrasarlos o adelantarlos. En este caso lo que quiero hacer es retrasarlos un poquito. Y en este caso también lo que voy a hacer es colocar la circunferencia azul por debajo del círculo blanco. Para ello lo que puedo hacer es irme a este nodo de mezcla y como aquí he acumulado las capas, entre comillas, siempre muy entrecomillado todo, aquí lo que puedo hacer es pulsar la combinación Control-T para cambiar el foreground y el background. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es alternar el primer término y el segundo término. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es, si me voy aquí al principio, es generar esta circunferencia con este efecto tan guay en su animación. ¿Ves? Con Fusion no es tan intuitivo al principio trabajar con estas formas y sobre todo hacer ese tipo de animaciones. En Fusion seguramente vas a tener algunos más vericuetos para llegar de A a B, pero esto, como digo, es al principio. Si queremos complicar nuestra animación más, bajo mi punto de vista, en Fusion tenemos las cosas más fáciles. Pero vamos a verlo con detalle y ya te voy a explicar cómo puedes hacer un lower third que puede aparecer debajo en tus vídeos. Vamos a generar una nueva composición, simplemente nueva composición de Fusion. En este caso lo vamos a dejar así, también con 5 segundos, y vamos a poner aquí faldón. Y vamos a generar aquí un faldón muy sencillo, lo arrastramos primeramente aquí a la línea de tiempo, un faldón muy sencillo con rectángulos de diferentes colores que se van animando hasta tener un tamaño final. Y aquí tenemos un rectángulo que podemos colocar aquí y lo unimos aquí a Media Out 1 y ya está, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo intento cambiar el color de mi rectángulo? Aquí no tenemos muchas posibilidades. Lo más sencillo es arrastrar un nodo de background, de fondo, a mi árbol de nodos, y la salida del rectángulo lo dejaría en el background y del background me iría al Media Out 1. Lo que estamos haciendo aquí es crear una serie de instrucciones, con los nodos estamos generando instrucciones que está diciendo, oye, créame primero un background, pero este background quiero que esté limitado por el tamaño que tiene este rectángulo. El rectángulo le está diciendo al background, no tengas el ancho y el alto del frame, sino el ancho y el alto que yo te he dado mediante esta forma. Estas flechitas azules que vemos aquí se llaman Effect Mask, máscaras que va a condicionar la forma que tiene este nodo de fondo. Y así puedo seleccionar este fondo y cambiar el color. Puedo poner aquí el color que yo quiera. Vamos a dejarlo aquí también en azulito. Lo dejamos en azul. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es redimensionar este rectángulo para luego poder animarlo aplicándole un ancla en este punto. La forma más fácil que yo tengo para hacer esto es mediante un nodo de transformación. Si arrastramos esta transformación aquí al background, aquí tenemos una transformación y lo que puedo hacer aquí es primero colocar el pivote en el punto 0. Vamos a poner aquí 0 para que la transformación que yo haga afecte desde aquí. Si yo, por ejemplo, quiero redimensionar desde 0 al tamaño final que yo quiero que tenga, para que se redimensione desde aquí y no desde el centro de la imagen, lo que tengo que hacer es mover el pivote de X al punto 0. También lo que voy a hacer es redimensionar esto para que tenga un tamaño característico como si fuera un faldón, un lower third. Primeramente me iré al rectángulo, pongo el width en 1 para que sea de izquierda a derecha. Y ahora, si me voy a transformación, como tengo yo aquí el ancla, si yo desmarco aquí la opción de Use Size and Aspect, la opción de X, el tamaño de X, aquí ya puedo empezar a animar desde aquí, desde 0, por ejemplo, hasta aquí, por ejemplo. Vamos a poner esto también más pequeñito, el tamaño Y, para que sea una cosita más pequeñica, y que el final de X sea este, por ejemplo. Ya que estoy aquí, coloco un fotograma clave aquí en este punto, y ahora me voy al inicio de la composición, y me llevo aquí el tamaño de X a 0. Entonces, si le doy a reproducir, ¡wow! Aquí tenemos nuestro lower third animado. Y me llevo este rectángulo donde yo quiera, por ejemplo, aquí abajo. En este caso veo que la animación es un poco lentita, ¿no? Es un poco lenta. Entonces lo que puedo hacer es, me voy aquí a los fotogramas clave, en Transform 1 me llevo este fotograma, simplemente lo selecciono y me lo llevo un poquito antes. Y entonces aquí teníamos una animación un poquito más rápida. Vamos a aplicar también una curva paramétrica, un spline. Selecciono dentro, control A y pulso la tecla F para que la animación sea un poquito más sutil. Vamos a dejarla un poquito más sutil si cabe. Control F. Nos llevamos el spline y los tiradores aquí al principio. Y vamos a ver cómo quedaría así.
No está mal, pero me gustaría que fuera un poquito más acusado el efecto. Usamos este tirador y... bueno, no está mal, me gusta. También lo que podemos hacer es exagerar un poquito más el movimiento, llevándonos un poquito más cerca a los fotogramas clave, y aquí ya me doy por satisfecho. Más o menos está bien. Ahora lo que voy a hacer es duplicar todo esto, como ya vimos anteriormente, para tener otra instancia de este rectángulo, pero con otro color. Le damos a Control C, Control V, aquí lo tendríamos. Aquí cambio el color del background, lo ponemos en rojo si queremos. Lo dejamos aquí en este rojito, un poquito carmesí. Y en este caso, para unirlos, para que aparezca también en esta composición, en el Media Out 1, pues lo mismo de antes. En la salida de la transformación siempre hay que trabajar con las salidas para unir nodos. Y catapum, aquí tendríamos otro rectángulo. ¿Qué pasa aquí también? Pues que tenemos la animación perfectamente alineada con la anterior, pero yo quiero retrasarlo un poquito más. Me voy a mis fotogramas clave y aquí tendríamos los otros fotogramas clave que hemos generado. Simplemente lo que puedo hacer es seleccionarlos y los retraso un poquito más. Y ahora aquí tendríamos... ¡ajá! Esta animación ya con este doble efecto, tanto en el rectángulo azul como en el rojo. ¿Que quiero tener otro color? Pues lo mismo. Copiamos y pegamos el juego de nodos que hemos creado. Lo unimos al segundo que creamos en su momento y aquí tenemos otro cuadrado cuyo color puedo cambiar. Vamos a dejarlo en este caso en este verde. Vamos a dejarlo un poquito más para atrás. Ahí, más o menos. Y ahora, pues tenemos este maravilloso cuadrado con este efecto tan agradable, además de entrada y salida. Que yo quiero, por ejemplo, añadir un texto aquí. Sería tan fácil simplemente como arrastrar aquí un nodo de texto. Pero, ¿qué pasa aquí? Si yo, por ejemplo, pongo aquí Oli, vamos a poner aquí Oli, y vamos a poner la tipografía que yo utilizo habitualmente en Creatubers, que es la Bebas Neue. Bebas Neue, no sé si lo he pronunciado bien. Y aquí, si nos vamos a Text 1 y le damos a 2, aquí nos aparece nuestro Oli. Pero, ¿qué pasaría si yo... vamos a darle aquí a Media Out 1, vamos a poner aquí el 2. ¿Qué pasaría si yo añado este texto, por ejemplo, en este rectángulo? Vamos a ponerlo aquí en este rectángulo. Pues que se ve mal. Fíjate cómo se ve. ¿Por qué? Pues porque el nodo de background se ha unido al nodo de texto antes de la transformación. Aquí lo tenemos. La transformación ha alterado todo lo que venía detrás. Pero en Fusion tenemos una cosa más potente aún. Fíjate que aquí tenemos, como ya hemos visto anteriormente, la entrada de máscara. Yo podría, después de aplicar toda esta transformación, sacar aquí otra flecha y unirlo como una máscara a este texto. Y lo añado aquí a la salida del Merge número 2 para que se genere otro nodo de mezcla. Y entonces yo ahora lo que puedo hacer es, con el texto seleccionado, si lo muevo aquí, aquí tendríamos nuestro Oli, pero afectado por la máscara que he generado con este rectángulo que ya había generado previamente. Y aquí puedo dejar este texto de forma que cuando yo lo anime, aquí teníamos nuestro faldón con la animación aplicada y el texto que yo quiera. Hemos hecho animaciones muy sencillas que luego tú puedes complicar, requete complicar e incluso reciclar para luego complicarlas aún más para necesidades que tengas en el futuro. El límite lo tienes aquí, en esa cosa que tienes encima de tus muelas que a veces duelen y te destruyen la vida. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like y comenta con tus impresiones y también, ¿por qué no?, con los truquillos que utilices para hacer motion graphics. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Creatubers. Me voy yo con mis dolores a otra parte. Hasta luego, adiós.